ustedes saben, hoy vamos a celebrar, hoy vamos a honrar a los papás, hoy vamos a honrar a los padres. El día de que me estaban haciendo algo allá, que no escuchan, ¿no se escucha? Ok. Bueno, los queremos honrar y primeramente creo que quiero compartir una palabra, una porción, una enseñanza donde Dios me hablaba sobre ustedes esta semana. La verdad, mi ejemplo más cercano a un papá, sí, aunque es mi esposo, pero es el padre de mis dos hijas, de Ailén y Chirel, es Santiago Sáenz. Y entonces para mí él ha sido, wow, un súper papá. ¿Sí? Que aunque pues como todos tendrá sus errores, sus fallas, pero la verdad el puesto de papá no es cualquier cosa, ¿verdad, papás? Creo que ese puesto es algo especial, es algo que como hijos deberíamos honrar. Y si usted está acá en este lugar es porque usted es un buen padre, ¿sabe? Yo crecí sin un papá porque él tomó la decisión de irse y pues nada, nos abandonó. Entonces yo ahorita pensaba, los que vienen o los que gracias a Dios pues siguen a Dios son buenos padres, muy buenos papás. Entonces nada, le queremos hoy honrar. Y así como pastor nos enseñaba sobre las madres, yo también voy a enseñar sobre un acróstico, ¿sí? Un acróstico de una frase que es padre. Entonces aquí lo vemos. La primera letra que vemos es ¿qué? La P, ¿verdad? Y son muchas, yo encontré bastantes cualidades que ustedes tienen como papás. Y si usted, hijo, que me está mirando, tiene a su papá al lado, yo le puedo decir que usted tiene un gran papá. ¿Sí? Que sí, con fallas, con muchas cosas, pero qué bendición que su papá pueda traerlo a la iglesia y qué bendición que su papá pueda seguir a Jesús. Y saben que a mí, por ejemplo, me tocó sola seguir a Jesús. ¿Sí? En ese momento mi papá no estaba y mi familia pues no me apoyaba, pero entonces yo digo, qué gran bendición, qué afortunados son los hijos que sus papás les apoyan a seguir a Jesús. Entonces lo primero que yo veía es que ustedes tienen una gran cualidad y es que son protectores y proveedores. ¿Cierto que sí? ¿Ustedes son qué? Protectores y proveedores. Y gracias papás por proteger a sus hijos. Que aunque a veces hay hijos que dicen, uy, qué intenso es mi papá, qué fastidio es mi papá, pero hoy le digo qué bendición que usted sea fastidioso, que usted sea protector, que usted sea proveedor. Y miren que encontré este versículo que yo la verdad nunca me había detallado y dice tan específico, dice 1 Timoteo 5:8, si quiere léalo conmigo, dice que dice, el padre tiene la responsabilidad de proteger a su familia. Es que creo que esa es otra versión. Y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero mire lo primero que acá dice que el padre tiene la responsabilidad de proteger a su familia y de proveer. ¿De qué? De proteger y proveer. Así que Dios a ustedes, papás, les ha dado una gran cualidad, una gran habilidad, y es de hacer riquezas. Y usted tiene que creérselo, porque yo digo, es tan clara esa palabra donde Dios dice que Dios nos ha puesto a los hombres como autoridad, como cabeza, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi hogar, la cabeza es mi esposo, el pastor. Y Dios a él le provee y él se cree de que Dios, tú me diste una palabra de que yo voy a ser el proveedor, así que tú suplirás todo lo que yo necesite para poder proteger, para poder proveer a mis hijos y a mi esposa. Entonces a veces vemos quizás de pronto o si tú estás pasando alguna necesidad, yo hoy te digo que es una promesa el que tú tengas provisión, porque tú eres proveedor.
provisión de parte de Dios. A tus hijos no les hará falta nada, dice la palabra. Dice que nuestra descendencia no mendigará pan, sino que al contrario tendrán en abundancia y en sobreabundancia aún para dar. Y yo creo que Dios les dio los dotó con esa gran habilidad de darles, de proveerles a ustedes para que no les haga falta nada a sus hijos. Amén, amén. Dice Deuteronomio 6:7. Creo que ahí sí ver. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y aquí habla de ¿qué? De la palabra, de seguir a Jesús. Y eso también tiene que ver con proteger. Si tú eres un papá protector y tú llevas a tus hijos a que oren, a que busquen a Dios, a que les sirvan a Dios, tú estás siendo un buen padre, ¿sabes? Creo que la mayor riqueza o el mayor tesoro, la mayor herencia que yo le puedo dar a mis hijos como mamá y mi esposo como papá es llevarlos a Jesús. Porque primero, no voy a tener tantos dolores de cabeza. Si desde niño, y si igual ya está joven y acabaron quizás de conocer a Jesús, creo que es el momento correcto para que tú los lleves a que ellos busquen a Dios, a que oren. ¿Y cómo se hace eso? Con ejemplo, ¿verdad? Creo que el hijo hace, aquí cuando vemos niños o cuando uno ve un niño, es el reflejo, ¿verdad? Muchas veces es el espejo de sus papás, ¿cierto que sí? Yo digo eso, o sea, ok, es que está pasando, es que el papá hace esto, o digamos hay cualidades muy impresionantes de su carácter, ¿no? Es que el papá, por ejemplo, mis hijas, hay una específica que a ella le encanta predicar, que se apasiona por predicar, y yo digo, salió al papá, ¿sí? A pastor. Y hay otra que de pronto que no sé, le gusta la música, también al pastor, que es que todas se ponen al pastor. Pero entonces hay cualidades muy específicas de nuestros hijos. Y qué más bueno el ejemplo que tú lo puedas llevar a tu hijo o a tu hija a buscar la palabra. Dice acá que y las repetirás a sus hijos. ¿Qué? La palabra. Creo que eso es lo que puede transformar la vida de nuestros hijos. A veces decimos, porque tenemos hijos rebeldes o porque mi hijo se está portando rebelde, y esa palabra ni siquiera debe existir en nuestra boca. No, mi hijo está activo, digo yo. Sí, cuando yo tenía una hija así activa y yo aprendí de que rebelde no, porque también los dichos de mi boca pues así mismo va a ser. Entonces yo decía, no, mi hija está activa. ¿Qué hago, pastora? Mi hija está activa. Pero entonces a lo que yo voy es que el hecho de uno predicarle la palabra primeramente a ellos y de hacer ejemplo, que es muy difícil, ¿cierto que sí? Porque tú le puedes predicar a todo el mundo, pero ve y le preguntas a mis hijas si eso es lo que hacemos en casa. Creo que nuestros hijos son los mayores testigos de con qué integridad llevamos una vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplo quizás le damos? ¿Cierto? El ser protectores tiene que ver mucho con eso, porque no solo proteger es, por ejemplo, yo soy muy protectora como mamá, entonces no es solo, cuidarla de muchas cosas, pero también creo que la mayor protección que como papás pueden darle a sus hijos es con la palabra, es que sirvan a Dios, es que amen a Dios desde niños, es que sirvan y se enamoren y nazcan de nuevo. Ese es el mayor tesoro que usted puede dar a sus hijos, porque hoy puedo decir, tengo hijas de 15 años y digo, gloria a Dios por la misericordia, por la gracia y por el favor de Dios. Se ha hecho buen trabajo, porque no nos han sacado canas, porque que la rebeldía, no, pero es a causa de ¿quién? De la palabra de Dios, de buscar primeramente la prioridad, primeramente lo que es primero, amén. Lo segundo en P es positivo. ¿Y qué quiere decir positivo? Es un hombre de fe.
Y yo les digo algo aquí entre nos, yo soy una mujer de fe, sí, en muchas áreas de mi vida, pero creo que mi esposo a mí me ha formado muchas cosas en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por Santiago, por el papá que Dios puso para mis hijas, porque no solo me ha formado a mí, sino ha formado a mis hijas, y no las ha formado quizás con ira, con enojo, sino desde la sabiduría, y también les ha impartido fe. El solo hecho de seguir a Jesús es fe, porque estás adorando, estás alabando a alguien que no ves, alguien que solo sientes, y lógicamente lo sentimos y sabemos que Él está acá. Pero eso es fe. Entonces, papás, ustedes son hombres de fe. Primero, son protectores, ¿verdad? Segundo, son proveedores. Y tercero, son positivos. Son hombres y papás de fe. No sé, no quiero hablar tanto de mis hijas porque no me gusta, pero algo así que me trato de recordar. Mi esposo, pastor, antes no teníamos fe. Creo que nuestra fe va incrementando. No es que ay, el de la noche a la mañana yo ya tengo fe por esto. No, Dios va incrementando la fe, o sea, la va añadiendo ese nivel de fe. Y creo que mi esposo antes no tenía, pero el día que entendimos de que Dios sí podía incrementarnos la fe y llegar a grandes cosas, hoy en día yo veo a mis hijas y yo puedo decir, mi esposo es el que ha impartido la fe en ellas. El hecho de, digamos, de servir, de cantar, ¿sí? De cantar desde muy pequeña, y le encantaba, así como Vale, así como Juanita, es porque sus papás, ¿sí? Les ha llevado a ese nivel, a que puedan creer más allá de lo que ven. Dice la palabra en Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. A mí me impactó mucho esta palabra, porque habla y afirma de que papás, gracias por llevar a sus hijos a niveles de fe mayores, por llevar a sus hijos a cosas que quizás ellos no quieren, o les da temor, o les da miedo. Gracias, papá, porque usted tiene otra habilidad, y es tener fe, es ser un hombre positivo, ¿verdad? O yo no sé, yo la mayoría de hombres que conozco, ellos casi no temen. O sea, muy rara vez yo veo un hombre que tema, pero la mayoría son arriesgados, son hombres de fe, hombres positivos, que siempre van a ir de primeras. Entonces, gracias porque igual han sido de bendición para sus hijos. La segunda letra es la ¿qué? La A. Y yo encontraba dos cositas. Lo primero es animador. ¿Y qué quiere decir eso? Tú eres el mayor animador, tú eres el mayor motivador para tus hijos, ¿saben? Sus hijos son esas flechas. Nuestros hijos son flechas que nosotros las lanzamos a donde quizás nosotros queramos, ¿verdad? Mis hijas, yo creo que no hubieran podido hacer muchas cosas para Cristo, aún tener un emprendimiento, si uno no las hubiera ¿qué? Lanzado. Si uno no hubiera dicho, ok, ella teme, no, yo voy a hacer que mi hija llegue hasta ese lugar. Pero eso mayormente lo tienen son los papás, ¿verdad? Yo recuerdo, y les voy a contar así rápidamente la historia. En noviembre, el pastor le dice a Ilenia y a Chirel: bueno, hijas, muy chévere, ustedes son músicas, están en canción en ese momento, sirven a Dios, pero ellas pues posiblemente no quieren ir a una universidad presencial, porque pues todavía están orando en el Espíritu. Pero él les dice: yo quiero que ustedes igual emprendan, yo les voy a apoyar. Y él saca la cita con unos empresarios y los invita a almorzar, lleva a las niñas, nos lleva a nosotros. Y ahí empezó todo. Empezó este emprendimiento, y ellas empiezan. Pero yo creo que eso no existiera o no hubiera nacido si un papá no las hubiera ¿qué? Lanzado, no las hubiera animado, no las hubiera motivado.
¿Y por qué no? Unas niñas de 15 no van a ser empresarias. ¿Quién dice que no? Son empresarias. Y ellas dicen, mi mayor motivación fue mi papá, porque fue el que más, y todos los días, y la verdad él es el que ha sido más animador hacia esta empresa. ¿Pero es por qué? Porque lo hizo un papá. Quizás en mí no estaba, pero en ustedes sí, papá. Entonces gracias, usted ha animado a sus hijos a que emprenda, y no solo animado porque sí, no, tú puedes, ve y compra eso y tú puedes y vas a prosperar. No, no es solo animarlo, es apoyarlo, ¿verdad? Es muchas veces sembrarle por ejemplo, pastor les dio la primera semilla para que pudieran comprar las cosas que ellas venden, ¿sí? Poder dar ofrenda a las personas que les iban a ayudar, a estos empresarios. Pero fue porque él fue su mayor motivador. Entonces, papás, gracias. Si usted ha sido ese animador, si usted ha sido ese motivador para sus hijos, gracias, porque usted está agradando a Dios. Y si no, pues creo que hoy está aprendiendo, amén. Lo segundo es amoroso. Papás, ¿qué? Amorosos. Dice acá, como la ternura, dice en Salmo 103:13, dice, como la ternura de un padre con sus hijos es la ternura del Señor con los que le temen. Qué comparación, ¿no? Wow. O sea que papás, gracias por amar a sus hijos, porque creo que, y mi pastor lo dice, la identidad de un hijo, sea hija o hijo, o varón o mujer, la identidad de un hijo, si saben que no la da la mamá. Nosotros como mamá, por ejemplo, ahorita he estado con mis hijas sola, y sí, yo soy súper responsable, las llevo para aquí, las llevo para allá, pero yo hoy día digo, o sea, definitivamente el papá es papá, ¿verdad? Y la identidad siempre papás. ¿Cuántos papás hay acá? Oh, son varios. Y los que no, pues aprendan, porque de igual manera quizás van a tener hijos, ¿cierto? La identidad la da el papá. Y yo lo viví. Yo era una niña muy temerosa, una niña que tuvo pensamientos de muerte desde los 11 años, intentó suicidar, sufría de depresión, sufría de identidad, sufría de confusión en mi vida. Mira, mi mayor, creo que pecado era temor. O sea, yo le temía a todo, era súper miedosa. Cuando yo un día entendí, wow, o sea, mi papá sí me hizo demasiada falta, creo que casi un 8. Y yo igual admiro a las mamás que por ejemplo, mi mamá le tocó muy sola. Y a mi abuelita fue como esa figura paterna, pero así me hayan puesto, creo que a más papás o a otra persona o a mi abuela que me amaba, pero creo que el papá nunca va a poder estar en el lugar de dar esa identidad completa a sus hijos, ¿verdad? O sea, ninguno puede ocupar ese lugar, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, el papá que ama es amoroso, porque a veces los papás tienen la imagen de que son los duros, de que son los ogros, ¿verdad? No, mire que esta palabra es tan clara. Dice que la ternura de un padre hacia su hijo, y él lo compara con esos hijos que tememos a Dios y que él nos ama. Así que usted, gracias papá por amar a sus hijos, por abrazarles, por decirles un te amo, hijo. ¿Saben? A veces se nos olvida eso, ¿cierto que sí? Y yo deseé que algún día mi papá me dijera te amo, hija. Y yo me acuerdo que yo fui a un origen, pero hace muchos años, hace 22 años. Y yo recuerdo que bueno, la persona que estaba predicando decía algo así, tu papá que nunca dijo te amo. Y yo, ay, nunca me dijeron te amo. Lógico, me hizo falta. Lógicamente me hizo que mi papá me hizo falta que me alzara o jugara conmigo. Entonces, papás, gracias. Y si usted no lo ha hecho, y si hoy está haciendo, pero yo no he hecho todo lo que ella está diciendo, creo que no es casualidad que usted esté en este lugar. Creo que es porque si no hubiera estado allá en su camita viendo el partido, ¿verdad? No, ya casi. Pero entonces, si Dios hoy está hablando es porque hay que hacer ajustes, ¿verdad? Y usted va a ser un padre bendecido.
Saben, yo veo que cuando hay un buen padre, cuando es el padre proveedor, cuando es el padre amoroso, cuando creo que se puede llegar y se puede llegar. Creo que usted va a ser el más bendecido, porque Dios ve su corazón y Dios ve su intención. Ok, mi hijo quiere proveer a sus hijas. Ok, le voy a dar. Ok, mi hijo quiere ser amoroso con sus hijos. Ok, voy a bendecirle. Porque Dios respalda a los padres que son buenos, lógicamente. Entonces, gracias por amar a sus hijos. La D, tercera, dice disciplina. Y creo que a los hijos no nos gusta tanto eso, ¿verdad? Pero les voy a hablar. Disciplina, dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos hijos niños hay acá? Eso sí hay hartos. A veces no nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? A mí no me gusta y debo amar la disciplina. Y creo que a veces los hijos luchan cuando sus papás los disciplinan. Pero saben, hijos, dele gracias a Dios que tiene un papá que lo discipline, que lo corrija. Y no lo corrige porque es un fastidioso su papá o porque es un cansón, es porque le ama. El padre que ama a su hijo lo corrige. Así que si su papá no lo corrigiera, o sea, que dejara hacer lo que a usted se le diera la actitud, es porque quizás no le ama. Lógicamente hay formas de corregir, ¿verdad? Papás, gracias por ser sabios en la disciplina. Y saben que ser sabio en la disciplina, que usted sabe corregir desde la gracia. Corregir desde la gracia. Y les voy a enseñar un pequeño chip o sugerencia. Si usted está muy airado con su hijo y usted le quiere coger de las mechas o pegarle con yo no sé qué cosas o lanzarle, no sé, lo que tenga en sus manos, cálmese. Cálmese. Porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos con ira, pecamos, ¿verdad? Las veces que nosotras corregíamos a nuestras hijas con ira, después nos sentíamos pero re mal. Entonces aprendimos algo, a corregir a nuestras hijas desde la gracia. ¿Y qué es desde la gracia? Preguntándoles: ¿por qué hiciste esto si tú no eres esto? Pero a veces somos rápidos en corregir. Bueno, no les voy a dar tabla. Gracias por disciplinar. No les iba a dar tabla, no les quiero dar tabla. Pero sabemos que creo que Dios es el más interesado en que sepamos corregir a nuestros hijos. Saben que la disciplina es tan importante, pero la disciplina con sabiduría, no con ira, no con el palo de la escoba. En mi tiempo, a mí no, yo en Tarra no recibí tanta tabla, pero mis primos sí. A mis primos les pegaban con los cables de la plancha, con el palo de la escoba, los metían a la alberca. Bueno, los niños que no saben, la alberca es como un lavadero, pero eran grandísimas. Allá los metían. Yo creo que bueno, no sirvió muchas veces, porque ahí se causan muchas heridas. Que bueno, no conoce de Cristo, y sé que acá hay muchos primos míos y son sanos, ¿verdad? Su corazón, pero no es la manera que Dios quiere y que Dios enseña de cómo disciplinamos a nuestros hijos. La manera correcta es disciplinarla con sabiduría, desde la gracia, con amor, escucharlos primero. Hay mis hijas ya lo saben, pero hace mucho tiempo, creo que años, no las corregimos porque no dan papaya. Pero mi esposo siempre, pastor, siempre le decía a una: pero tú, ¿por qué hiciste esto si tú no eres esto? O sea, como que yo le decía: ¿y por qué le dices? No, es como una estrategia para que ella entienda de que ella no es así. Si tú, ¿por qué metiste las manos en el enchufe si tú no eres así? ¿O por qué te estás comportando rebelde si tú no eres rebelde? Y ya ahí empezaba la corrección y se oraba por ella. O sea, es una cosa bien especial, pero puedo decir que se hizo bien y gracias a Dios, Dios nos guió a hacerlo. Pero entonces gracias, papás, por disciplinar con sabiduría. Amén. Lo segundo, el papá divertido. O sea, el papá es divertido. O sea, la segunda de la D es que son divertidos.
En mi casa eso sucede y creo que la mayoría de papás son los de o no sé, en mi casa pues no es mi carácter, pero yo no soy de botarme al piso, de hablar como un bebé, no, es mi esposo. Y creo que la mayoría de papás, ¿verdad? Son así, son los que, y más de pronto cuando tienen como niñas, no sé cómo será porque no tengo hijos, pero por ejemplo pastor, él es la diversión. Entonces imagínense cómo está mi casa en este momento. Si gloria a Dios existe Dios, pero pues no han habido muchas risas así de juegos, de chistes, de hacer bullying, no, es cuando él está. Entonces él es el que les divierte. Muchas veces yo digo, uy Dios mío, qué oso, o sea, podemos ir a un centro comercial y empiezan con esas cosas y yo trato como de, no, pero yo le doy gracias a Dios, yo los miro y yo digo, wow, yo hubiera tenido un papá así. Yo le digo a mis hijas, ustedes son muy bendecidas con un papá como Dios se lo dio, porque es que en mi caso mi papá nunca jugó conmigo, él siempre pues yo me imagino que le daba vergüenza, entonces nada, gracias papás, porque aún en medio de la vergüenza usted friega a sus hijos, usted los molesta, les hace, la mayor persona que le hace bullying a mis hijas, porque él dijo un día, yo les voy a formar eso, porque que el día que les digan feas o no sé cómo, no les duela nada. Entonces desde la casa empezaba, ay, usted está feita, uy, tan feita, así empezaba. Entonces, gracias por esos papás divertidos y las esposas, agradezcamos a Dios porque sé que en un momento, uy, como que ya dije, gracias Dios, gracias porque mi hijo tiene a un papá divertido y no quizás un papá ausente, que creo que es más complejo, ¿no? Pero entonces, gracias papás por no avergonzarse para jugar con sus hijitos. Cuarto, real. ¿Y qué quiere decir esto? Dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. ¿Sin qué? Sin tacha. Son papás reales, ¿verdad? Los papás creo que casi, no, yo no conozco, pues no sé, los que me rodean, los que conozco que son papás reales, creo que no son... no chicanean, ¿cierto? Entonces, y son de buen ejemplo. Papás, gracias por darle ejemplo a sus hijos. Y creo que usted puede ser el mejor ejemplo para sus hijos. Por lo que yo le decía, ustedes son los que dan identidad a sus hijos. Amén. Romántico. Y yo le quiero dar este versículo, Efesios 5, 28, 33, dice, el esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Creo que el hombre fuerte, el hombre ejemplo, es el que ama solo una mujer, ¿verdad, papás? Y gracias. Y yo, ¿por qué voy a esta frase? Dirá, ¿por qué sí? Saben que el mayor ejemplo de matrimonio, de que sus hijos digan, ay, algún día quiero casarme bien, es de que usted pueda amar a su esposa. Pero cuando quizás hay papás que maltratan a su esposa físicamente o verbalmente, las avergüenzan, las acusan, las humillan delante de sus hijos o así sea a escondidas, eso es un mal ejemplo, ¿verdad? Entonces por eso a veces vemos jóvenes, que aquí sé que no hay, que maltratan a su novia o a su esposa. ¿Por qué? Porque su mayor ejemplo hacía lo mismo. Pero acá podemos ver que creo que el mayor ejemplo que usted le puede dar a sus hijos es que usted honre, que usted ame, honre a su esposa, trátela bien, porque sus hijos están viendo. Miren, yo no soñaba con casarme, porque yo decía desde muy pequeña que todos los hombres eran terribles. O sea, terribles. Y yo decía, no, si yo voy a tener hijos lo tengo sola, o sea, sin alguien a mi lado. Porque yo decía, yo no voy a sufrir como mamá sufrió. Mi papá, mi mamá ya partió con el Señor. Mi papá cogía a mi mamá. En ese tiempo, yo ya soy un poquito ya de otra época. Y en ese tiempo se llamaban chifonieres, lo que hoy en día son closet, ¿sí? Para los millennials, los de ahorita. Entonces son closet, pero eran chifonieres. Y tenían dos espejos, no sé si recuerdan. El mío tenía un espejo acá y otro acá. Era grandísimo, eso era una cosa ahí grandísima.
Y muchas veces tuve que ver a mi papá cogiendo a mi mamá del cabello y dándole contra esos espejos. Los espejos, la verdad, los cogimos porque había una madera y yo fui hija única, que es muy feo, a mí no me gustó. Entonces cogía con la tiza, después yo jugaba, ¿sí? De que era la profesora y mis hermanas, mis mejores amigas eran las muñequitas. Sí, yo hablaba sola y todo. Pero entonces el caso es que cada vez que con la tiza, bueno, jugaba con esas cosas ahí del chifonier, yo recordaba. Entonces yo crezco con tanto, no sé, con tanto odio, con tanta cosa hacia mi papá. Yo decía, él nunca fue buen ejemplo. Entonces cuando yo me caso con Pastor Santiago, antes de Pastor Santiago, que yo lo he contado, yo tuve un novio, un solo novio, y yo lo cacheteaba. No haga eso. O sea, estaba sin Cristo. Entonces yo decía, jamás, o sea, fue así de la nada un día que me dio se me entró el Chucky, sí, y pum, le pegué y entonces él se dejó, él era muy noble. Y ya después como que lo empecé a coger ahí pero era ¿qué? Era el odio, o sea, era como la rabia. Y yo decía, yo nunca me voy a dejar de un hombre, nunca. Cuando me caso con Pastor Santiago, yo al principio ya había nacido de nuevo, pero yo tenía cosas, porque imagínate, yo pues también me casé muy joven, me casé a los 23 años, y bueno, y ya empezar a convivir con otra persona. Y yo desde el principio, yo me acuerdo que yo le dije a Pastor, gracias a Dios, él es un hombre sabio y me ayudó mucho en ese proceso, porque yo decía, yo nunca voy a dejar que usted me grite, o sea, así súper amenazante, y como que, digamos, si él se ponía bravo, yo me le paraba, y a mí no me importaba si fuera grande. Yo decía, no, lo que saque acá. Entonces yo decía, terrible como, o tan importante es como tú tratas a tu esposa. Y aquí terminó charla para parejas. Pero el caso es que es tan importante que tú ames, que tú cuides, que tú hables bien a tu esposa. Porque hay unos pequeños que creo que puede ser el mayor ejemplo. Y a veces decimos los que somos líderes, no, como que demostrar que en la iglesia soy bien, soy buen papá, soy buena mamá. Sí, bien, pero creo que al mayor ejemplo que yo le puedo dar es a esos pequeños, es a esos hijos. Porque ellos sí saben, ¿cierto? Porque ellos sí van a estar, porque ellos sí saben cómo me comporto. Entonces, papás, gracias por tratar bien a sus esposas, por dar buen ejemplo a sus hijos de cómo tratar a una mujer. Gracias. Y no era para que les diera duro ni nada de esas cosas. Creo que ya estoy terminando así, ya tan rápido. No, esperen. Ya, por último, la E, extraordinario. O sea, después de la tabla sigue extraordinario. Dice que yo buscaba los sinónimos y dice que es excelente, magnífico, estupendo, maravilloso, genial, bárbaro, sobresaliente, sensacional, fenomenal, notable, admirable, fantástico, formidable y grandioso. Y ese eres tú, papá. Y usted dirá, ay no, pero yo vine a que me dieran tabla. No, creo que Dios ama tanto a sus hijos y a usted, lógicamente. Y sé que usted puede llegar a hacer esto, porque no sé usted cuántos tiene bien, ¿sí? O cuántos le falta, pero siempre hay tiempo para cambiar y para hacer ajustes, ¿sí, verdad? Creo que nadie nace, y yo siempre he dicho, y mis abuelas, creo que es un dicho de hace muchos años, nadie nace aprendido. Y creo que es que si hubiéramos tenido un manual como papás, wow, ¿cierto? Lo tenemos, la Biblia, lógicamente, pero no, o sea, muchas veces hasta con los errores creo que aprendemos. O yo no sé, yo muchas veces que he cometido errores con mis hijas como mamá, es donde, hijo de madre, porque no lo puedo volver a hacer, entonces creo que la palabra da fruto, ¿verdad? Y sé que papás, feliz día, son los mejores, son extraordinarios. Doy gracias a Dios por sus vidas. En mi caso está en Cuba, donde esté allí, lo bendigo. Gracias, papitos, les amamos demasiado. Y nada, vamos a orar. Y quiero que si los hijos están ahí a su lado, y quiero hacer una oración por ustedes, y que sus hijos hoy puedan orar por ustedes. Y si su hijo no está ahí, pues nada, vamos a orar. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos.
Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu enseñanza, por tu manual que es perfecto. Y hoy, Padre, oramos por estos papás. Hijos, oren por su papá. Dele gracias a Dios por el padre que Dios le dio. Y los que quizás no tienen hijos o quizás su hijo no está en este lugar, Padre, yo hoy oro por estos papás valientes, esforzados, por estos papás amorosos, por estos papás reales. Gracias porque tú les has dado y les has colmado y las has equipado con habilidades aún únicas, como ser fuertes, como ser protectores, como ser proveedores, como ser papás de fe, como ser esos papás que animan a sus hijos, como ser esos papás amorosos, como ser esos papás que disciplinan en sabiduría desde la gracia a sus hijos, como ser esos papás divertidos que hacen reír a sus hijos, como esos papás que aman y son románticos con sus mamás y son ejemplo para ellos. Gracias, Padre, gracias, Dios, por cada papá que está en este lugar. Y si hay papás que en este momento están pasando dificultades, están pasando escasez, están pasando no sé qué clase de cosa tú estés viviendo, yo oro por ti. Y en el nombre de Jesús, que hoy pueda venir un refrigerio a tu vida, que tú hoy puedas sentir paz en tu corazón. Y que puedas ver a los ojos de Dios, porque Dios no te ha dejado y no te dejará. Y si tú hoy decides ajustar, hacer cosas que quizás faltaban de las que yo dije, hoy Dios te va a proveer, te va a traer provisión, te va a traer abundancia. Si estás sin un empleo, si quizás tu empresa no está dando, hoy Dios te va a traer provisión hasta que sobreabunde, porque la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y tú, papá, eres un hombre justo. Eres un hombre justo, así que no te faltará nada en tu casa, ni en tus cuentas, ni en tu billetera, para que proveas a los de tu casa. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno. Si hay aquí papás que quizás necesitaban hacer un ajuste en cómo tratar a sus esposas, a la mamá de sus hijos, yo te pido que tú hables a su corazón y puedas renovar sus mentes y puedas cambiar esa mala situación por una buena temporada en sus hogares, en sus hijos. Y creo que siempre hay tiempo aún para pedir perdón. Así que si usted está acá con su hijo y si usted sabe que ha cometido errores en su vida con él, hoy es el momento correcto para que usted pueda pedirle perdón. Dile: hija, perdóneme, hijo, perdóneme, porque quizás no estuve, o porque quizás no te discipliné bien, no sé. Oh, Santo, gracias. Yo te doy gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Y que tu palabra pueda dar fruto, y un fruto abundante en cada papá y en cada familia de IBR Church. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Que sigan siendo bendecidos estos papás, que nunca les haga falta nada, y que sigan yendo y llevando de gracia en aumento y de incremento en incremento en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús, en sanidad divina en sus cuerpos, en salud, en protección, en cuidado, en honra de parte de sus hijos. Que sus hijos les puedan amar, les puedan honrar y puedan valorar lo que ellos han hecho por ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso. Gloria a Dios. Aleluya.